Muy bien, entonces vamos a empezar con la unidad de trabajo, energía y potencia. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos cuando iniciamos unidades, es definiendo correctamente el fenómeno que vamos a analizar y vamos a tratar de llegar lo más profundo que se pueda para poder a la hora de trabajar ya ejercicios un poco más complejos podamos tomar decisiones correctas para la hora de resolver. Si ustedes se dan cuenta, aquí les agregué unas pequeñas definiciones donde dice para recordar, dice, siempre que una fuerza actúa a distancia se realiza un trabajo, ¿verdad? La cual es posible predecir o medir. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se hace esta situación. Dice que la capacidad de realizar trabajo se define como energía. Vamos a conocer dos tipos de energía y también la ley de conservación de la energía. De ahí dice que la razón de cambio con la que se realiza el trabajo se definirá como potencia, que es básicamente el trabajo por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, la capacidad que tengamos de hacer el trabajo más rápido, más lento, esa es la razón de cambio de la que hablamos acá, ¿verdad? De eso es la potencia. Muy bien. Entonces, esas son cuestiones que hay que tomar en cuenta porque a lo largo de la unidad vamos a ir trabajando con los conceptos y es interesante que podamos conocer. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos equilibrio, nosotros no necesitamos hacer un movimiento, ¿verdad? Al final, la única idea era poder comprobar las condiciones en las cuales un objeto no se movía ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo, porque se mantenía en equilibrio. Y hacíamos la sumatoria de fuerzas, donde decíamos que esa sumatoria era igual a cero, porque prácticamente se equilibraban, ¿verdad? Estaban en condición de equilibrio. Ahora, pasamos luego a la segunda ley de Newton, que tiene que ver con el movimiento, y entonces ahí ya salíamos de la condición de equilibrio y decíamos que la fuerza resultante por donde se movía o donde estaba el desplazamiento, que en este caso podría ser el eje X o el eje Y, era quien nos daba la aceleración, y la aceleración pues conllevaba un cambio de, de velocidad, ¿verdad? Porque de estar en equilibrio pasaba en movimiento. ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, también teníamos un tiempo o bien teníamos un desplazamiento que trabajar. Entonces, tomando en cuenta que veníamos del equilibrio, pasamos luego a definir que la fuerza resultante era igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y ahora vamos a definir lo que es trabajo, que es básicamente, si nosotros lo vemos así simple, es la fuerza por el desplazamiento. Es decir, si yo aplico una fuerza a algún objeto o alguna masa y la logro mover, estoy yo haciendo un trabajo. ¿Qué tanto estoy haciendo yo en el trabajo? Pues eso depende de qué tanta sea la fuerza y qué tanto sea el desplazamiento. Entonces vamos a definir trabajo, que ustedes lo pueden ver por acá, y dice, es una cantidad escalar. Bueno, ¿qué quiere decir que es una cantidad escalar? El trabajo en este caso no es un vector, es decir, no tiene magnitud ni tiene dirección, es simplemente una cantidad. Igual al producto de las magnitudes del desplazamiento, miren, el desplazamiento, y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Bueno, entonces aquí vamos a ver unas situaciones. Puede ser que la fuerza resultante o la fuerza que vaya sobre pues el objeto solo sea una componente de esa fuerza. Y ustedes ven, les voy a acercar un poquito más esto para que ustedes vean. Ahí dice, miren, Fx, es decir, la componente X por el desplazamiento X. Eso tomando en cuenta que el desplazamiento sea horizontal, ¿verdad? Ahora, si tenemos una caja totalmente en una superficie horizontal y aplicamos una fuerza horizontal, pues simplemente el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento. No la componente, ¿verdad? Porque realmente la componente va a ser exactamente la misma fuerza por el hecho de que la fuerza no está inclinada por un ángulo, por decirlo de esa manera. Entonces un poquito más adelante vamos a ver. Dice,
importante, dice, para que se realice un trabajo se deben cumplir 3 requisitos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Debe haber una fuerza. Obviamente, como les había dicho, el trabajo ocurre cuando se aplica una fuerza y hay un desplazamiento. Bueno, número 2, la fuerza debe actuar a través de cierta distancia llamada desplazamiento, es decir, la fuerza aplicada debe generar una distancia, debe generar un desplazamiento para que haya trabajo. En el caso del equilibrio, el trabajo es 0, ¿verdad? Ahora, ¿alguien me puede ayudar con esta situación? ¿Qué sucede si yo empujo una caja horizontalmente? ¿Cuál es el trabajo horizontal? Pues dijimos aquí, la fuerza por el desplazamiento. Pero ¿cuál es el trabajo vertical? A ver quién me dice. Vamos a ver. Anthony estaba conectado desde el principio, si no me recuerdo. Anthony, cuénteme, ¿existe trabajo horizontal en el ejemplo que les acabo de dar? Es decir, hay una caja en el suelo y yo lo que hago es empujarla y se movió 10 centímetros. Obviamente, como dijimos aquí, hay un trabajo horizontal porque estamos aplicando una fuerza y esa fuerza está haciendo. Mentiroso, si ahí estaba. Eh, bueno, pero les digo, existe, como dijo Eliseo ahí, la fricción. La fricción, es cierto, es una fuerza, pero está oponiéndose al trabajo que yo estoy haciendo, es decir, está generando un trabajo negativo, ¿verdad? Está generando un trabajo negativo. Pero la fuerza que yo estoy aplicando está generando un trabajo positivo. Así es, Anthony, exactamente, sin el creo, no hay, ¿verdad? Entonces, no hay un trabajo vertical. ¿Por qué? Porque el desplazamiento está haciendo hacia el lado horizontal o bien sobre el eje X, ¿verdad? El peso y la normal, al estar sobre una superficie, esos dos se mantienen en equilibrio, ¿verdad? A menos de que yo levante la caja, pues esa sí es otra situación, ¿verdad? Ya es otra cuestión. Pero en el caso de el trabajo vertical, en el ejemplo que les estoy dando, no hay un trabajo vertical, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta cuando hagamos el análisis un poco más adelante. Bueno, entonces ahora la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Ya sea la fuerza esté totalmente sobre lo largo del desplazamiento o bien haya por lo menos una componente que genere el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, para resumir, debe de haber una fuerza, debe de haber un desplazamiento y por lo menos una parte o una componente de la fuerza debe de ir sobre el mismo eje donde se genera el desplazamiento. Para eso si se cumple con las 3, nosotros tendríamos trabajo, ¿verdad? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues pueden activar su micro o bien escribirla ahí por el chat en cualquier momento para que veamos la pregunta, ahora no tengan pena. Bueno, hay una situación ahí de la que hemos estado hablando, pero aquí está definida, es una parte del libro que es importante que veamos. Dice, la componente F a lo largo del desplazamiento nosotros podemos tomar en cuenta que puede ser, arriba dice componente por el desplazamiento. El desplazamiento se define, aquí miren, se define como X, miren, como esto de aquí, X. Ese es el desplazamiento X. Y este de aquí no es más que la componente X de la fuerza, ¿verdad? Claro, para que sea de esta manera, nosotros deberíamos de tener un ángulo de inclinación al aplicar la fuerza. Como en el caso que ustedes ven aquí abajo, miren. Aquí tenemos un desplazamiento X que está acá, ¿verdad? Es decir, yo encontré aquí el carrito y lo moví para acá. Y estoy jalando el manubrio, el timón o cualquier otra situación que me permita jalar el carrito con un ángulo de elevación. Mire, yo estoy tirando en esta dirección y la horizontal está por acá, entonces hay un ángulo, ¿verdad? Entonces hay un ángulo. En ese caso sí hay una fuerza
y el coseno de ese ángulo hace la componente a lo largo del desplazamiento. Y claro, eso por el desplazamiento me da, ¿qué cosa? El trabajo. ¿Sí? Me da el trabajo. Ahora, si la fuerza va directamente, miren como en la fórmula acá, si la fuerza va directamente sobre el eje, es decir, el carrito va en esta dirección, ¿verdad? El carrito va por acá y yo estoy jalando así el carrito y lo muevo también un desplazamiento X. Entonces la manera de poder trabajar esto sería la misma fuerza que se aplica aquí por el desplazamiento. ¿Ven? Entonces ya no, ahí no aplicaría hacer una componente, ¿verdad? Porque simplemente se está jalando en la misma dirección del desplazamiento. La fuerza termina siendo, si ustedes multiplican f por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1 y entonces termina siendo simplemente f. Ahí es donde se resume la fórmula que vemos ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? ¿Está claro? Muy bien. Entonces pasemos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces ustedes ven, dice, el trabajo ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtons al arrastrar un carro como el de la figura 8.1? Bueno, ¿cuál es la figura 8.1? Esta es la figura que ustedes ven aquí abajo, miren. Y esta figura de acá. Es decir, tenemos un carrito. Vamos a tratar de dibujar aquí. Tenemos un carrito y se está aplicando una fuerza en esta dirección, ¿verdad? La dirección del manubrio. Esa pues tiene un ángulo por acá. Bueno, más o menos eso, y hay un desplazamiento, ¿verdad? Eso es lo que explica ahí la figura 8.1. Dice que se aplican 60 newtons a través de una distancia de 50 metros. Cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados en la horizontal. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una fuerza F, vamos a poner aquí los valores. Primero, una fuerza F de 60 newtons. Segundo, ocurre un desplazamiento X de 50 metros. Y tercero, tenemos un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal para aplicar la fuerza de 30 grados. Bueno, entonces ahora nos toca hacer un diagrama de cuerpo libre para ver cómo se define esta situación. Entonces lo vamos a hacer rapidito porque no es muy complicado, nada más es una fuerza que va sobre el mismo eje X, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el diagrama para, acuérdense que por lo regular en estos ejercicios nosotros siempre tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para podernos ubicar, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer por aquí abajo. Este es el eje X. Por aquí el eje Y. Perdón, el eje X es el que vamos a dibujar, el de hace un rato fue el Y. Ahí está. Y ahora hay una fuerza que está inclinada 30 grados. 30 grados, entonces le vamos a dar la inclinación correcta a esa fuerza. Muy bien. Por acá. Bueno, básicamente es eso que ustedes ven aquí. Aquí tenemos la fuerza F. La fuerza F que son 60 newtons. Aquí tenemos también el ángulo. Vamos a dibujar el ángulo.
Vamos a dibujar el ángulo de 30 grados. Y entonces el desplazamiento que va a generar son 50 metros. Bueno, ya que tenemos todo definido aquí en el diagrama, pues es simplemente de aplicar la fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula? Decía que el trabajo era igual a la componente sobre de donde ocurre el desplazamiento, en este caso sobre el eje X, por el desplazamiento X. Muy bien. Entonces aquí vamos a definir la componente. Acuérdense que la componente de la fuerza en X, como el ángulo está medido del eje X hacia el vector, como debería de ser, entonces nos queda 60 newtons coseno, porque está de esa manera, ¿verdad? Porque es sobre el eje X de 30 grados. Muy bien. Eso nos da 60 por el coseno de 30. Eso nos da 51.96. Estos son newtons, ¿verdad? Y luego el desplazamiento, que era el que teníamos, de 50 metros. Muy bien, entonces el trabajo es igual a 51.96 newtons por 50 metros. Bueno, entonces hacemos la multiplicación y aquí nos queda que el trabajo es igual a 2598, y en este caso pues son newtons por metros, ¿verdad? Y ahí queda. Bueno, hay una situación de la que hemos estado hablando hace un rato con respecto a las aproximaciones y demás, y todo el cuidado que hay que tener, porque si solo copiamos los ejercicios tal y como están aquí, pues tratamos de caer en una situación así. Les voy a poner el ejercicio que está en el libro y vamos a ver esa situación. Miren, pues, este es el ejercicio que está en el libro y la manera en que se resuelve. Vamos a poner aquí en grande un poco más a la par. Bueno, si ustedes lo pueden ver, vamos a ponerlo aquí, ahí cabe. Entonces dice que no hacen el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Eso es una cuestión que nosotros nos acostumbramos a hacer, entonces lo vamos a seguir haciendo. Pero dice, se aplica la ecuación donde dice que la componente por el desplazamiento, entonces 60 por el coseno de 30, que fue lo que hicimos aquí arriba, multiplicado 50. Y eso, miren cuánto es 2598 newtons metros. Aquí nos ponen 2600. Bueno, como les digo, el asunto es que si ustedes se dan cuenta, yo hago los mismos ejercicios aquí, pero no aproximo hacia el superior por lo regular. No porque no se pueda hacer, el asunto es que como desde la primera unidad nosotros manejamos que la aproximación se hacía al tercer decimal para mantener un error de una centésima, ¿verdad? Aquí nosotros estamos incurriendo en un error de 2 unidades exactas, miren, 2 unidades, de 1600 a 1598. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero está cerca, es normal. Sí, pero en el asunto es que si nos acostumbramos siempre a trabajar de esa manera, si a ustedes les toca hacer algún tipo de trabajo donde tengan que hacer algún cálculo de esta manera, nosotros nos acostumbramos a no hacerlos exactos, ¿verdad? O no hacerlos a como pues realmente se aplican. Aquí en este caso, como el libro, por lo regular, el libro tiene muchas revisiones, si ustedes
pueden ver, nosotros tenemos ahorita, estamos usando una séptima edición, hay una séptima edición revisada, etcétera. Entonces, hay muchas cuestiones que, que ver con respecto a esto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes, si encuentran el ejercicio, bueno, entonces lo copian, lo hacemos, pero por lo menos prueben lo que la calculadora sí les da ese resultado, ¿verdad? Entonces en este caso, miren, 2598 no es lo mismo que 2600. Sí es cercano, pero si ustedes plantean la misma ecuación, miren, está planteada exactamente la misma ecuación, esta y esta de aquí, esta de acá, ¿verdad? Porque es esta parte la que está ahí. Si lo hacemos todo junto, nos va a dar 2598 punto algo. Entonces, por ejemplo, es un poco complicado, ¿verdad? O sea, aquí está bien, ¿verdad? Entonces, si hacemos 60 por el coseno de 30 por 50, nos quedan 2598,08, ¿verdad? Entonces, todavía varía, pero al final de cuentas, si nosotros lo segregamos tal y como está, el resultado, si ustedes multiplican 51.96 por 50, como lo hice yo, me da 2598. Entonces, tengan la lógica para poder, si encuentran la información, pues traten la manera de por lo menos probar la fórmula y que sea el resultado que dice ahí, ¿verdad? Y si no es el resultado que dice ahí y se acerca, pues ustedes pongan el resultado que le da en la calculadora, que eso es lo que más se acerca a la realidad o a la realidad que ustedes mismos plantearon ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, como les digo siempre, pues tómenlo en cuenta. Que esos eran una de las situaciones que vi mucho en el examen. Estaban planteadas correctamente sus ecuaciones, pero el resultado estaba aproximado siempre al superior. Y pues ahí es un poco extraño, ¿verdad? Bueno, entonces, si no tienen una duda con respecto a esta situación, quedémonos en que el trabajo aquí es 2598 newtons metros. Bueno, en este caso es newtons metros, pero hay una situación importante, miren, por eso se los puse aquí. Dice, las unidades de trabajo son unidades de fuerza multiplicadas por unidades de distancia, ¿verdad? En el sistema internacional el trabajo se mide en newtons metros. Por convención, esta combinada da joules, ¿verdad? O un joule, como ustedes pueden ver ahí que se escribe. Y dice que un joule es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al mover un objeto a lo largo de una distancia paralela de 1 metro. Eso es un joule. 1 newton de fuerza en un desplazamiento de 1 metro. ¿Sí? Eso es un joule. Bueno, en el ejemplo, entonces nosotros tendríamos 2598 joules, ¿verdad? Aquí en esta parte de aquí abajo, nosotros lo podríamos reescribir ya correctamente, como ya sabemos que las unidades de trabajo son 2598 joules, ¿verdad? Joule. Joules, ¿verdad? O simplemente J, ¿verdad? Que así se puede quedar. Entonces recuerden, las unidades de trabajo o la unidad para definir trabajo es el joule, que no es más que los newtons por metros, ¿verdad? 1 newton por 1 metro de movimiento. Bueno. Luego, ¿se acuerdan cuando trabajábamos la masa? Si alguien se acuerda de cuál era el nombre de cuando teníamos masas y pies, ¿se acuerdan? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se llamaban? En el sistema usual de Estados Unidos que habíamos dicho cuál era era libras por masa, libras por pies por, perdón, es libras por pies por segundo al cuadrado. ¿Alguien se recuerda? ¿Sí? Eran slugs, así como les puse ahí en el chat. Slugs.
En el caso de ahora, la unidad de fuerza, en este caso libra, y la unidad de desplazamiento pie, no va a tener un nombre especial, simplemente cuando tengamos ese tipo de unidades, pies por libras, simplemente va a ser libra-pie, ¿verdad? FT-LB. Entonces dice, una libra-pie es igual al trabajo realizado por una fuerza de una libra al mover un objeto a lo largo de una distancia paralela de un pie. Y aquí nos dan las equivalencias, ¿verdad? En la parte de abajo ustedes pueden ver las equivalencias. Tenemos que un joule equivale a 0.7376 pies por libra y una libra-pie es 1.357 joules. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Muy bien. Entonces, tomen en cuenta esta descripción. Acuérdense que al momento de que nosotros aplicamos una fuerza y provocamos un desplazamiento, automáticamente tenemos un trabajo. Bueno, pero ¿qué sucede cuando hay condiciones en las cuales, como decía Eliseo, mire, ¿y qué pasa con la fricción en ese caso, verdad? Claro, hasta este momento habíamos despreciado la fricción, es decir, en el ejercicio anterior o no habíamos visto la fricción de las ruedas del carrito con respecto al piso, ¿verdad? Tampoco revisamos la parte de la normal, pero cuando ya tengamos todas esas fuerzas que nosotros podemos analizar dentro de un sistema de fuerzas en equilibrio y fuera de equilibrio, pues entonces ya ocurre que no va a haber solamente un trabajo, sino que van a haber una suma de muchos trabajos, ¿verdad? Van a haber trabajos positivos, trabajos negativos. Por lo regular el trabajo negativo es el que va en contra del movimiento que se realizó, ¿verdad? Tanto hacia arriba o hacia abajo. Si yo me estoy moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? El trabajo negativo va a ser hacia la derecha. Es el que va a ir o va a oponerse a que surja ese trabajo, ¿verdad? En el caso de la fricción, si yo estoy moviendo una caja o estoy empujando un libro a través de una mesa, la fricción del libro con la mesa se está oponiendo al trabajo, ¿verdad? Entonces eso hace un trabajo negativo, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que analizar correctamente para poder dar al final un trabajo resultante. Bueno, entonces ya que caímos al concepto de trabajo resultante, si ustedes lo pueden ver aquí, en esta parte de acá, dice aquí, trabajo resultante es la suma algebraica de los trabajos de las fuerzas individuales. Bueno, suma algebraica, eso, pues si se dan cuenta, simplemente como son escalares, la suma es algebraica. Es decir, simplemente se suman con los signos que conllevan los trabajos, tanto positivos como negativos. Se suman todos y eso nos da un trabajo resultante. Entonces ya sabemos si es positivo o negativo, qué significa y qué es lo que esperamos encontrar con respecto al trabajo. Muy bien. Entonces veamos aquí en la parte de abajo el ejemplo. Aquí sí tenemos una inclinación de un bloque, tenemos una fuerza hacia arriba, tenemos una fricción hacia abajo, tenemos una fuerza normal que es perpendicular completamente a la superficie y tenemos un peso que siempre va dirigido completamente hacia abajo, independientemente si está inclinado o no el objeto. Todos esos conceptos pues ya los hemos manejado y pues sabemos que el coeficiente de fricción, en este caso como se está generando un movimiento, no es un coeficiente de fricción estático. En el examen parcial venía una pregunta de falso y verdadero que decía, los coeficientes de fricción son cinético y dinámico. Y cinético y dinámico es lo mismo, ¿verdad?
era cinético o estático o cinético y dinámico, ¿verdad? Al final esa situación que estaba planteada ahí pues era falsa. Entonces, cinético o dinámico es que se está moviendo, ¿verdad? Y estático pues es que está el cuerpo en equilibrio, pero siempre hay un coeficiente de fricción estático, ¿verdad? Muy bien. Entonces, analicemos esto. Acuérdense que lo primero que hay que hacer es el diagrama, entonces vamos a leer el ejercicio para ver qué es lo que nos están pidiendo. Dice, una fuerza de impulsión de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilos hacia arriba. Miren, entonces la fuerza de impulsión es la fuerza P, la que ustedes ven ahí en el diagrama. Hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados, como se ve ahí en la inclinación. El coeficiente de fricción cinética es 0.25 y la longitud del plano es 20 metros. La longitud del plano es 20 metros. Bueno. Inciso A. Calcule el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Calcule el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. ¿Qué vamos a hacer en este inciso? Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que calcular el trabajo generado por el peso, el trabajo generado por la fuerza de impulsión, o P, como ustedes pueden ver ahí, y el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Después de haber realizado todos esos trabajos de acuerdo a cada una de las fuerzas que están ahí aplicadas sobre el bloque, vamos y decimos, demuestre que el trabajo neto realizado por las fuerzas es el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. El trabajo neto realizado, es decir, la sumatoria de todas estas es lo mismo que el trabajo, pues en este caso vamos a hacer una sumatoria de cada una y nos debería de dar exactamente lo mismo. Muy bien. Empecemos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ubicar correctamente esto y empezamos a hacer el diagrama. En el diagrama pues ustedes pueden ya darse una idea de qué es lo que tenemos aquí. El diagrama pues lo vamos a hacer como se hacen estos diagramas, se les da la misma inclinación que tiene el plano para poderlo trabajar más fácil, ¿verdad? Porque podríamos trabajar horizontal, pero eso nos complica porque tenemos que hacer muchas más componentes de las que deberíamos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poquito más grande esto para que veamos cómo va a funcionar. 60 por acá. Ahí está. Muy bien, entonces el eje Y va a ser el que acabo de dibujar y el eje X el que dibujé hace un momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a identificar esto para que no se nos vaya a perder. El eje X es este y el eje Y es este de acá. Bueno, ahora hay que analizar qué fuerzas son las que actúan sobre cada uno de los ejes y si cada uno tiene componentes, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar las fuerzas en rojo para poder definir ya correctamente esta situación. Aquí pues nos la pusieron un poco más fácil porque tenemos ya la normal. La normal va sobre esto de aquí. Esta es la fuerza normal. La fuerza normal. El peso pues va directamente hacia abajo, ¿verdad? Esto va hacia acá. Esto es el peso W. La fuerza de fricción va sobre el eje X negativo. Vamos a ver, vamos a dibujar. Va sobre este eje de acá. Y pues la fuerza de impulsión P
va sobre este otro eje X positivo. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a identificar. Acuérdense que aquí va la fuerza de fricción cinético. Y aquí va la fuerza de impulsión. Bueno, entonces una de las cosas que tenemos que tener claros es que sobre este eje de acá, miren, lo voy a poner de otro color, aquí van a estar las componentes, ¿verdad? Aquí sobre esto va una componente del peso, miren, aquí va una componente del peso, y sobre esto va la otra componente del peso. Vamos a bajar esto un poquito para hacerlo un poquito más abajo. Va sobre el eje X. Bueno, al final nosotros tenemos las dos componentes, tanto la componente X y la componente Y del peso. La vamos a poner un poquito más abajo de la otra para que se vea. Bueno, entonces aquí tenemos WY y aquí tendríamos WX, ¿verdad? Muy bien, ahora díganme ustedes, ¿cuántos grados debería de tener esas componentes que tenemos ahí? ¿30? Como aquí, como esto. Pues acuérdense que esos 30 van acá, ¿verdad? Esos 30 van aquí, 30 grados. Y entonces irían 60 aquí, ¿verdad? Para hacer los 90 que tenemos ahí. ¿Cuál de los dos ángulos deberíamos de tomar? A ver si me dice Erika, ¿cuál de los dos ángulos deberíamos de tomar? Erika, buenas tardes, ¿está por ahí? Bueno, creo que no está Erika. Muy bien, Anthony, es 60. ¿Por qué tomamos 60? Miren, aquí podríamos tomar el 30. El 30 sí, pero claro, aquí tendríamos que cambiar... tendríamos que cambiar la identidad trigonométrica, ¿verdad? Tendríamos que poner para el eje X seno y para el eje Y coseno. Entonces eso se vuelve un poco complicado. Lo mejor es hacer el análisis de los ángulos y ya con 60 grados, tenemos pues realmente las componentes como las hemos trabajado, ¿verdad? X coseno y Y seno, ¿verdad? Entonces, lo ideal aquí es tomar 60. Si ustedes quieren tomar 30, solo tomen en cuenta que, como es del eje Y hacia el vector, hay que cambiar coseno por seno, ¿verdad? En este caso. Bueno. Muy bien, ya que tenemos listo nuestro diagrama, ya analizado, ya viendo el ángulo y ya viendo todo lo demás, nosotros tendríamos que definir algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿la normal está generando trabajo, sí o no? ¿La normal está generando trabajo, sí o no? Dice Edson que quiere responder el día de hoy. ¿Qué dice Edson? ¿La normal genera trabajo o no genera trabajo? Sí genera trabajo. Miren, hace un rato dijimos que las fuerzas que generan trabajo son las que están sobre el mismo eje que el desplazamiento. En este caso el desplazamiento está sobre el eje X, miren. Sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, quienes generan aquí el trabajo es
la fuerza de fricción, tal como dice ahí, la fuerza de impulsión o la fuerza P, y hay una pequeña fuerza que genera otro pequeño trabajo, que en este caso es la componente en X de el peso. Miren, por ponérselas un poco más sencilla, el desplazamiento es sobre el eje X. Veamos todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Al tener todas las fuerzas que actúan sobre el eje X, sabemos quiénes son las fuerzas que están generando trabajo. ¿Sí? Las fuerzas que van hacia el mismo lado que el desplazamiento generan trabajo positivo, y las fuerzas que van en contra del desplazamiento generan trabajo negativo. Entonces tomen esa situación en cuenta, apúntenla por ahí, pónganle un asterisco para que puedan al final hacer la sumatoria algebraica de todos esos trabajos que resultan de ahí y pues poder analizar correctamente. En este caso la normal no genera trabajo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje Y. Igual en la componente Y del trabajo tampoco está generando trabajo, ¿verdad? Ahí la normal y la componente Y del trabajo están generando una situación de equilibrio, porque no se está moviendo ni hacia abajo ni hacia arriba, solamente sobre el eje X. Muy bien, entonces, la fricción sí genera trabajo, Edson. Genera trabajo negativo en este caso, que está apuntando hacia el lado contrario a donde está generándose el movimiento o el trabajo, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos por acá. Ahora, en el inciso A nos piden que quieren los trabajos individuales de cada uno. Bueno, la normal, dijimos que la normal, miren, vamos a poner aquí, vamos a ir definiendo trabajo por trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a poner, uy, si esto no se volvió loco, vamos a regresar a donde estábamos. Ahí está. Entonces vamos a poner uno por uno. Por ejemplo, trabajo de la normal. Miren, el trabajo de la normal, como ya definimos, el trabajo es 0. Bueno, entonces sigamos avanzando. ¿Quién va a hacer ahora? El trabajo de la fuerza, de impulsión, o el trabajo de P. Bueno, en el caso del trabajo de P, eso está muy sencillo, ¿verdad? Porque acuérdense que como P va sobre el mismo eje, ustedes lo pueden ver aquí arriba, miren, P va sobre el mismo eje, donde se genera el desplazamiento. Entonces aquí es sencillo, porque simplemente es el valor de P, que en este caso son 80 newtons, según el ejercicio, ¿verdad? Por el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 20 metros, ¿verdad? 20 metros. Y entonces ya tenemos un trabajo. Ese trabajo es positivo, ¿verdad? 8 por 2, 16 y 0, 0, 1600, ¿verdad? 1600 joules. 1600 joules. Muy bien, entonces tenemos 1600 joules. Ok, ese es con respecto al trabajo de la fuerza de impulsión. Bueno, todavía nos quedan algunas cosas que analizar. Habría que ver cuál es el trabajo de la fuerza. Ya vimos la normal, ya vimos el P, y ahorita tenemos que encontrar el trabajo de la fuerza de fricción. Pero ustedes recuerdan la fórmula de la fuerza de fricción. Yo sé que algunos se acuerdan por ahí. ¿Qué hay que multiplicar? ¿Qué hay que multiplicar por el coeficiente de fricción para que nos dé la fuerza de fricción? Acuérdense que ahí tenemos un coeficiente de fricción, y eso sí nos lo dieron ahí. El coeficiente de fricción es un coeficiente de fricción dinámico, es de 0.25. Entonces, para yo obtener el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción, debería de multiplicar ese 0.25. ¿Por quién hay que multiplicarlo? A ver quién me dice.
Exactamente eso. Y ya dirá también, fuerza normal. Por la fuerza normal. En este caso, ¿alguien sabe cuánto es la normal? Según vemos en el diagrama, miren, según ustedes pueden ver en el diagrama dice, y ustedes lo respondieron en el examen, ¿verdad? Cuando es igual la fuerza normal que el peso, cuando está totalmente horizontal el plano, ¿verdad? Cuando no es igual, pues cuando está inclinado. ¿Por qué? Porque es proporcional al peso, es decir, es igual a una de sus componentes, ¿verdad? Y eso pues lo explicaron la mayoría muy bien en el examen, ¿verdad? Lo explicaron correctamente. Entonces en este caso la normal es igual a el peso, su componente en Y. Bueno, entonces nos hace falta encontrar las componentes del peso para poder seguir. Entonces, encontremos las componentes X primero del peso. Acuérdense que aquí el peso son 49 newtons, según lo que nos dieron en la descripción. Ustedes lo pueden, si se recuerdan, perdón, no son 49, es una masa, ¿verdad? Eso todavía no lo hemos analizado. Entonces, acuérdense que es la masa por la gravedad en el caso del peso. Lo único que nos dieron es una masa de 5 newtons, ¿verdad? Ahorita estaba viendo la descripción y es una masa de 5 kilogramos. Es la masa. Y entonces, para que nosotros podamos obtener correctamente el peso, acuérdense que el peso es masa por gravedad. Entonces deberíamos de multiplicar esos 5 kilos que tenemos nosotros aquí, para que nos dé peso, nos deberíamos de tener 5 kilos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos da, exactamente, es 49, eran los 49 que le estábamos, me quedé yo en ese dato hace un rato, exacto, son 49 newtons. ¿Qué era el dato que íbamos a poner aquí, verdad? Yo tenía calculado ahí el peso, pero no les había explicado cómo calcular. Bueno, entonces en este caso, acuérdense que es la masa por la gravedad. Eso nos da el peso. Entonces, ya que tenemos eso, ahora como ya analizamos correctamente el ángulo que deberíamos de usar, usamos coseno de 60 para X. Este es X. Y para Y, 49 newtons, seno de 60. Y entonces ahí ya podemos calcular ya las componentes. Entonces 49 por el coseno de 60. El primero, 24.5. Ah, sí, en Y es 42.4, exacto, Erika. Ahorita tenemos el 24.5 para X. Y como Erika ya nos calculó en Y, 42.43. 42.43 newtons. Bueno, ya tenemos las dos. Y acuérdense que dijimos que la normal era igual a la componente en X. Ahorita le explico, Edson. Mire, si usted se da cuenta, aquí está nuestro Edson consulta por qué 60 y no 30, ¿no? Dijimos que como vamos a usar la regla para ver esa situación. Miren, esto está inclinado 30 grados, miren, 30 grados. Bueno, esos 30 grados, al momento de yo tener esto vertical, miren, inclino 30. Los 30 grados quedan exactamente donde yo puse los 30, ¿va? Aquí en este dato aquí se
mueven 30 grados. Si le resto a 90 le resto 30, me quedan 60. ¿Miren? Entonces ahí va. Ahora, como este cuadrante, el tercer cuadrante que tenemos nosotros ahí, tiene 90 grados, ¿verdad? Entonces podemos bien dividir entre 30 y 60. Ahora, acuérdense que en los vectores dijimos, para poder usar las componentes coseno para x y seno para y, nosotros tenemos que tener un ángulo que se mida del eje x al vector. Bueno, como aquí no tenemos un eje x positivo, pero sí es un eje x negativo, entonces del eje x hacia el vector son 60 grados. Si nosotros queremos tener que las componentes las podamos plantear como están aquí, coseno para x, seno para y, entonces deberíamos de usar 60. Si usamos 30, tendríamos que tener para x seno de 60 y para y coseno de 60. Se invierten, no los valores se mantienen iguales, se invierten las identidades trigonométricas, coseno y seno. Si quieren hagan el ejercicio, pongan 49 seno de 60, de 30, perdón, 49 seno de 30 y 49 coseno de 30 y nos da exactamente los valores, miren. 49 coseno de 30 equivaldría al eje y, ¿verdad? Y 49 seno de 30 equivaldría al eje x, que es exactamente los valores que usted va a encontrar cuando haga el cálculo, ¿verdad? Entonces, en eso variaría el cálculo a la hora de trabajar con 30, pero tienen que tener ustedes control de la identidad trigonométrica que van a utilizar. Sí, son las mismas respuestas, solamente que hay que hacer adecuado análisis y uso de las funciones trigonométricas que tenemos ahí, ¿verdad? No sé si queda claro el cambio que nosotros deberíamos de hacer y cómo afectaría nuestro análisis. Los resultados deberían de ser iguales, ¿verdad? Pero el análisis es distinto, ¿verdad? O sea, a como nos queda el diagrama de cuerpo libre, pues usamos 30 en vez de 60, pero cambiamos las funciones trigonométricas. Bueno, entonces continuando, lo que íbamos a hacer ahorita es decir, pues que la normal es igual a ¿cuánto? Miren, la normal es igual a 42.43 newtons. La normal es igual a 42.43 newtons. Bueno, ya tengo la normal, miren, ya tengo la normal, de acuerdo al análisis que hice de mi diagrama de cuerpo libre. Para eso nos sirve el diagrama de cuerpo libre, era para irnos ubicando y poder sacar los datos. Bueno, ya que tenemos eso ahí, ahora regresamos aquí y multiplicamos el coeficiente por la normal que acabamos de encontrar, que son 42.43, ¿verdad? Y ya obtenemos la normal. Acuérdense que esa es la fuerza de fricción. Bueno, entonces calculemos la fuerza de fricción. 0.25 por 42.43. Y eso nos da 10.61. Gracias, Erika. La normal. Bueno. Ahora hay que calcular el trabajo. Miren, el trabajo. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos calcular esta situación tomando en cuenta que esa fuerza de fricción está hacia el lado contrario donde va el movimiento, ¿verdad? Entonces, obviamente esa fuerza de fricción nosotros la podríamos poner como menos 10.61. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el diagrama de cuerpo libre, va contrario a donde va el movimiento. Acuérdense que el movimiento va hacia allá, miren, 20 metros hacia esta dirección. La fuerza de fricción va en contraria, entonces si hacemos una sumatoria de fuerzas en sentido normal, pues tenemos que esa fuerza debería de ser negativa. Bueno, entonces la podemos poner negativa, o bien ya cuando hagamos el análisis del trabajo, que sabemos que el trabajo va contrario a donde se genera el trabajo del movimiento, entonces ponemos ese trabajo como negativo, ¿verdad? Entonces ahí depende de cómo lo quieran manejar. Muy bien, entonces saquemos el trabajo
de la fuerza de fricción. Entonces vamos a poner aquí trabajo de la fuerza de fricción cinética. En este caso se multiplica la fuerza, porque la fuerza va completamente sobre ese eje, ¿verdad? 10.61 newtons. Multiplicado por, en este caso, el desplazamiento, ¿verdad? Que son 20 metros. Y entonces ya nos da el trabajo negativo. 10.61 por 20 nos da 212.2, solo que negativos, ¿verdad? Son negativos, 212.2. Estos son joules. 212.2 negativos joules. Bueno, y nos hace falta solamente un trabajo. ¿Se acuerdan qué otra cosa era la que estaba sobre el eje Y? ¿Qué otra fuerza estaba sobre el eje X, perdón? Era, miren, aquí arriba lo pueden ver, la componente, miren, la componente del peso sobre el eje X. También va a ser un trabajo negativo. Entonces regresemos aquí abajo. Regresemos abajo y veamos cómo lo podemos trabajar. En este caso, esa componente negativa le vamos a poner aquí trabajo en WX, ¿verdad? O bien podría ser solo trabajo en W, porque acuérdense que puede ser una componente, ¿verdad? Esa componente es igual a 24.5, ¿verdad? 24.5 newtons por 20 metros. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí es que este trabajo es negativo, porque va sobre la misma dirección del trabajo de la fricción, va hacia la izquierda. Entonces hagamos el cálculo y nosotros lo tenemos que poner negativo por 20 newtons. Tenemos 490 joules. ¿Hay algún otro trabajo? Ya no, ¿verdad? Entonces el inciso A se cumple sacando todos los trabajos que tenemos disponibles ahí. Todos los trabajos. Miren. Tenemos trabajo en la normal, 0. Trabajo de P, ese sí, 80 por 20, 1600. Trabajo de la fuerza de fricción, calculamos la fuerza de fricción tomando en cuenta la normal y nos da menos 212 joules. Y ahora el trabajo en W, porque solo aplica para su componente en X, es menos 40 joules. Muy bien. Y según dice el inciso B aquí arriba, miren, el inciso B dice, demuestre que el trabajo realizado neto, ¿verdad? El trabajo neto por estas fuerzas, por todas las fuerzas, es el mismo trabajo que realiza la fuerza resultante. Bueno, entonces hay que hacer dos cosas. Primero, vamos a sumar algebraicamente todos los trabajos que obtuvimos. Y segundo, vamos a encontrar la fuerza resultante con la sumatoria de fuerzas en X y vamos a multiplicarlo por 20 y a ver si nos sale. Si nos sale, nos debería salir igual, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí vamos a calcular ahora el trabajo resultante. Bueno, en el caso del trabajo resultante, aquí tenemos que sumar todos los trabajos que obtuvimos, tal y como están con su signo. Tenemos el de la normal, 0, más 1600 de la fuerza de impulsión, menos 212.2 joules de el trabajo de la fuerza de fricción, que ustedes lo pueden ver ahí, y menos 490 joules de el trabajo del peso. Entonces, ¿cuánto nos da en la fuerza resultante esto de aquí?
Entonces prácticamente es 1600 menos 212.2 menos 490. Nos da 897.8 joules. Ese es el trabajo resultante calculado sumando todos los trabajos algebraicamente. Ahora, lo que hay que hacer en este caso es la sumatoria de las fuerzas. Para eso tenemos que voltear a ver otra vez nuestro diagrama del cuerpo libre aquí arriba. Entonces yo voy a hacer la sumatoria de las fuerzas aquí porque nos queda más a la mano. Sumatoria de las fuerzas sobre el eje donde va el movimiento, que en este caso es X. Miren. Entonces esto es igual. La fuerza P es la única positiva, miren. Y de ahí tengo que restar la fuerza de fricción, ¿verdad? Porque va hacia el otro lado, miren. Va hacia acá, entonces esa se resta. Y también se resta WY porque también va hacia este lado, ¿no? Otra que vaya sobre el eje Y y que esté contraria, ya no, ¿verdad? Ya tenemos todas. Entonces ahora sí, hagamos la sumatoria de esas fuerzas. Y luego tenemos que multiplicarlas por 20. Y a ver si nos sale la situación. Entonces veamos. Primero, sumatoria de fuerzas en X. Primero la fuerza de impulsión. ¿Alguien se acuerda cuánto era la fuerza de impulsión? Eran 80 newtons. La fuerza de fricción menos... La fuerza de fricción, si no estoy mal, es 1061, que lo vemos por aquí, ¿verdad? 10.61 newtons. Y tenemos también... ¿qué otra cosa íbamos a restar? WY, que lo tenemos aquí a la mano, 42.43 newtons. Muy bien. Entonces dice que esa sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 80 menos 10.61 menos 42.43. Me da 26.96 newtons. Ahora sí, vamos a buscar el trabajo de la fuerza resultante. Entonces así lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a buscar el trabajo de nuestra fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es nada más que esto que acabamos de hacer aquí arriba. Muy bien, entonces la fuerza, que en este caso es 26.96 newtons por 20 metros que dura el desplazamiento. Entonces hacemos el cálculo. ¿Encontraron cuál era el error? Ese error sí está como el error del parcial, ¿va? Esto de aquí, miren, es WY. ¿Y cuál tenía que restar yo? Es WY, miren. ¿Cuál había que restar? ¿Alguien se acuerda? WX, muy bien, entonces lo hicimos incorrecto, porque vimos el dato que no era y ese fue el que pusimos, ¿no? Entonces esto obviamente nos va a cambiar este dato de acá y nos va a cambiar el dato de abajo. Posiblemente ahí ya nos cuadra. Entonces, menos 24 es X, 24.5 newtons. Entonces ahora sí le da 44.81, ¿verdad? Tal y como lo puso ahí Erika. Y ahora sí, multiplicamos aquí abajo el dato correcto. El dato correcto debería de ser 44.81 por 20. Y ahora sí, 44.81 por 20 nos da 40 vamos a hacer
44.81 newtons. Y eso nos da 896.20. Y estos son joules. Bueno, esto nos debería de cuadrar con el dato que acabamos de obtener en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver si nos salió igual. Sí. Casi sí, es casi igual. En este caso, obviamente porque tenemos algunas aproximaciones y alguna situación. Alguna cosa que no hubiera sido normal, por ejemplo, en este caso, esto es normal en los ejercicios. Cosa que no hubiera sido normal, por ejemplo, que yo hubiera puesto aquí 8.98, por ejemplo, y arriba hubiera puesto 8.96, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿con base a qué hacemos la aproximación? ¿Verdad? Entonces, las aproximaciones siempre nos van a dar algún tipo de error, pero no aproximando al entero, ¿verdad? Aproximando simplemente al decimal que corresponde, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, los valores pues son aproximadamente los mismos, ¿verdad? Este de aquí y este de acá. Entonces ahí es donde comprobamos la parte donde dice, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Qué creen ustedes que hubiera sido más fácil? Calcular la sumatoria de fuerzas en X y multiplicar por 20, o hacer cada uno de los trabajos por separado y luego sumarlos. ¿Qué se les hace más fácil? Vamos a ver, David creo que está por ahí. David Lares, Rack. David. No está. Bueno. ¿Alguien más que no? Wendy, por ejemplo, no la hemos visto participar el día de hoy. ¿Cuál de las dos formas se le hace más fácil? Al final, ustedes tienen la opción de elegir cualquiera de las dos formas que quisieran hacer, ¿verdad? Pudieran trabajar haciendo la sumatoria de fuerzas, que a mi parecer es mucho más rápido que hacer trabajo por trabajo, ¿verdad? La idea del ejercicio era simplemente comprobar que lo pueden hacer de las dos maneras, ¿verdad? Y que debería de ser aproximadamente equivalente, ¿verdad? ¿Alguien tiene... ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta con respecto al procedimiento? Sí, es simplemente de llevar el orden, ¿verdad? Si vamos a encontrar los trabajos, pues entonces ver cuáles fuerzas generan trabajo, ¿verdad? Y en el otro caso es ver qué fuerzas están sobre el eje donde se produce el movimiento, ¿verdad? Entonces simplemente sumar esas fuerzas. Claro que para encontrar la fricción tuvimos que encontrar la normal, y para encontrar la normal tuvimos que calcular. Exacto, pero en el caso de los signos, por ejemplo, Erika, eh, usted puede voltear a ver aquí su diagrama, mire, ve su diagrama y dice, ¿hacia dónde va el movimiento? ¿Se acuerdan de la segunda ley de Newton? Dice, ¿hacia dónde va el movimiento? Hacia la derecha. Todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Esto aplica también aquí. ¿Hacia dónde va? Hacia el eje X positivo va el trabajo, ¿verdad? Entonces, todas las fuerzas que generan trabajo positivo si van sobre esa misma línea. Si van hacia el eje X negativo, generan trabajo, pero negativo, ¿verdad? Entonces ahí, en ese caso, pues ya no deberían de perderse, ¿verdad? Solo tomen en cuenta esa parte, ¿verdad? Porque esa parte también la trabajamos en la segunda ley de Newton, donde, pues al final teníamos que
que ver, porque ya no simplemente las fuerzas que van a la izquierda son negativas y las que van a la derecha son positivas, como en el caso del equilibrio, ¿verdad? En este caso, pues nosotros las acomodamos de acuerdo a que lo que fuera un poco más simple, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes? A ver, alguien que ha estado por ahí. Eliseo, pues siempre ha estado ahí pendiente. Catherine, por ejemplo, Catherine, ¿tiene alguna pregunta con respecto al procedimiento o a la forma de atacar los problemas de en caso de trabajo, ¿verdad? No está Catherine tampoco. La cosa es que no dejen abierta la sesión solo para que vea yo la asistencia. Y este curso tenemos... Halmar dice, bueno, diga Halmar, yo lo escucho. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al procedimiento de trabajo? Ya se está, así como en la clase, ¿va usted? Hasta las 9:30. Sí, en el video pueden revisar la clase completa, ¿verdad? La idea es que ustedes no se pierdan las clases y yo entiendo, hay a veces el gasto de internet porque no tenemos una conexión de internet fija, se vuelve caro, ¿verdad? Entonces, a veces es más fácil verlos en YouTube, bajarle un poquito la resolución y poder trabajar correctamente, ¿verdad? Entonces, yo siempre subo los videos en la resolución máxima. Yo estoy por lo regular subiendo videos de 2 gigas, 1,5 GB, eh, para que al final tengan la mejor resolución y puedan verlos adecuadamente si así lo quieren, ¿verdad? Si no, pues ustedes deciden en qué resolución los pueden ver para no hacer tanto gasto de internet, si en caso se conectan por medio de internet móvil, ¿verdad? Pues por lo demás, casi 4K, sí, pero hasta ahí no, porque si no, un video de 1 hora y son 20 gigas, ¿no? Entonces ahí sí es otra cosa. Eh, eh, bueno, entonces eso es lo del día de hoy, jóvenes. Vamos a platicar un poquito sobre su proyecto. Acuérdense que hay que hacer un proyecto. En este caso los proyectos van a ser un poco atípicos porque no se pueden juntar, ¿verdad? Y por lo regular, eh, este curso lo que conlleva es un pequeño proyecto donde ustedes puedan aplicar varias cuestiones. Por ejemplo, podrían hacer un proyecto con respecto a movimiento. Podría ser un proyecto con respecto a equilibrio, ¿verdad? Podría ser un proyecto con respecto a equilibrio rotacional o a traslacional, o podría ser algo con respecto a trabajo, energía o potencia, ¿verdad? Entonces, como de lo que se trata es que ustedes puedan hacer el proyecto que se les acomode a las condiciones que vamos a tener, que es básicamente que yo no quiero que me digan, miren, me tuve que juntar, me tuve que salir a comprar un montón de cuestiones. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes vean qué es lo que tienen disponible para trabajar y que me planteen la idea de cuál va a ser su proyecto tomando en cuenta los temas que les doy. Por ejemplo, pueden hacer uno de movimiento. Bueno, ¿qué va a hacer el movimiento? Bueno, yo hago una pista y pues veo varias cuestiones y al final el carrito sale volando, hace un movimiento parabólico y cae a tantos metros. Entonces todos esos cálculos yo se los voy a grabar en un video y se los voy a presentar y les voy a explicar cuál es el proceso, ¿verdad? Entonces el carrito salió de una rampa, ¿verdad? A tal velocidad, velocidad inicial, velocidad final antes de salir, generó un lanzamiento, un tiro parabólico, un movimiento de un proyectil, ¿verdad? Y en la altura máxima tuvo tantos metros, mire, y cayó a tantos metros horizontalmente. Entonces, ese podría ser un buen proyecto en el caso de que decidieran elegir alguna situación así, ¿verdad? Entonces, tienen esta semana para pensar
la próxima semana al iniciar el curso necesito que cada uno de ustedes, si no se va a conectar, pues por lo menos me lo mande al correo, y si se va a conectar, necesito que me lo describa en un par de minutos para que yo pueda apuntarles el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, Anthony me dice, mire, yo voy a hacer algo con respecto a energía potencial y energía cinética. Ah, bueno, está bien, entonces tal cosa y así, ¿verdad? Ah, yo voy a hacer algo con respecto a movimiento rotacional. Yo voy a hacer con respecto a esto y esto es lo que voy a hacer. Entonces ya les digo yo, miren, si está bien, está autorizado, o no está bien, no está autorizado, ¿verdad? Podría ser también, acuérdense que pueden programar algún movimiento que genere algún tipo de trabajo y con eso puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, hay en el libro hay en el libro algunas, sí, también podrían hacer una pequeña aplicación donde puedan explicar algún ejercicio, ¿verdad? Eh, en el libro, en la parte de equilibrio rotacional, equilibrio, hay varias cuestiones que se pueden hacer, hay varias imágenes, por ejemplo, en el caso de la segunda ley de Newton, hay varias situaciones que se pueden explicar, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer un proyecto que se adecue a las condiciones de ustedes, ¿verdad? Pero que tampoco sea, mire, yo voy a tirar una pelotita y voy a medir cuánto se tarda en parar, ¿no? O sea, algo que pueda, de lo cual podemos aprender y calcular algo que sea suficiente, ¿verdad? Exactamente así. Entonces, se los dejo libre, pero sí necesito por lo menos la confirmación la próxima semana de qué es lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces traten la manera de, si tienen a la mano las cosas, pues entonces traten de pensar en algo que puedan hacer ahí en su casa, o por lo menos que no, no les vaya a costar mucho conseguir, ¿verdad? O tengan que salir, o tengan que, que hacer otro tipo de situaciones que pues al final no se los estoy pidiendo, ¿verdad? Por eso se los dejo libre. Lo que sí es que van a tener que hacer la presentación en un video y los cálculos de manera correcta. Ahora, lo mejor es que en los cálculos se haga como una presentación de PowerPoint. Puede ser sobre las leyes de Newton, puede ser sobre cinética, ¿verdad? Que es en los movimientos, todos los movimientos acelerados, lanzamiento hacia arriba, parabólico y caída libre. Puede ser también sobre el movimiento en la segunda ley de Newton, puede ser sobre trabajo, energía o potencia, ¿verdad? Cualquiera de esos temas, que son los temas que hemos estado revisando, sobre eso puede ser su proyecto, ¿verdad? Entonces, como les decía, la presentación va a ser por video, y por lo regular lo mejor es que hagan una presentación para los cálculos, ¿verdad? No en una hoja y toman una foto, no, mejor los explican por medio de una presentación, y eso debería de ser el proyecto, ¿verdad? Que al final, como les digo siempre, el proyecto es para poderles que el examen final pues no sea tan extenso, ¿verdad? Al final vamos a tener una metodología diferente ahora, como ustedes ya vieron en el segundo parcial. Entonces van a tener un poquito más de tiempo para trabajar los parciales, o el examen final en este caso, y pues les estoy dando de una vez el proyecto que ustedes tienen que elegir. Ustedes mismos incluso lo pueden empezar a trabajar, y si ustedes ya lo tienen, no esperen hasta el próximo miércoles, me lo pueden mandar en cuanto ustedes tengan, o me pueden escribir para validarlo de una vez, ¿verdad? Entonces la idea es que yo tenga conocimiento de qué van a hacer, y que ustedes tengan el conocimiento de que yo les estoy aprobando el proyecto, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Eso sería lo del proyecto, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna situación que no haya quedado clara? ¿O alguna duda con respecto a lo que lo vimos hoy? Lo podemos, todavía tenemos un espacio de tiempo para poderlo trabajar. Y si no tienen ninguna duda, entonces sería
con respecto al tema de hoy. Como les digo, esta semana sí les dejo una tareita porque la semana pasada pues estuvieron atareados con otras cosas, entonces no les dejé tarea, ¿va? Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, yo les explico ahorita. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, entonces dejamos la clase del día de hoy hasta ese punto. La próxima semana vamos a trabajar con energía y potencia. Y esperaría yo que terminemos la unidad, ¿verdad? Y terminemos con la unidad número 9, que es impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Eso sería nuestra última unidad. Básicamente tenemos 3 clases todavía para poderlo trabajar. Y con eso finalizaríamos. Si nos da tiempo, podríamos entrar todavía al movimiento circular uniforme, que es parte de lo que está, que es un capítulo pequeño. Yo creería que sí nos va a dar tiempo de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Entonces, si se basan en el libro de Tippens, vamos a llegar al capítulo número 10, que esperaría yo que hasta ahí esté. Si en caso avanzamos un poco más, pues entonces ya abarcamos el capítulo 11 y ahí finalizaríamos más o menos. Pero de acuerdo al tiempo que tenemos, que son 3 semanas, sería pues sería hasta ahí, hasta el capítulo 10, posiblemente 11, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo del proyecto, no les dije cuándo lo tienen que entregar. Por lo regular, acuérdense que los proyectos se entregan el último día de clases, entonces debería de ser antes de que nos autoricen el parcial, ¿verdad? Como las fechas las vamos a publicar, entonces ya ustedes cuando tengan fecha de parcial saben cuándo tienen que entregar su proyecto. Por eso les doy de una vez que más o menos en un mes tendrían ustedes que estar entregando su proyecto. Entonces esperaría yo en el transcurso de la semana que me envíen su propuesta, o bien que en la primera parte de la clase de la próxima semana entonces podamos definir de una vez los proyectos, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, si no tienen ninguna otra pregunta, pues finalizamos el día de hoy. Y de todos modos yo les subo la clase en un rato para que la puedan consultar y les doy la información por el chat por los que no se han podido conectar el día de hoy, que son 3 si no estoy mal. Muy bien, pasen una feliz noche y estamos en contacto.